Parece, ¿me escuchas tú, Hola. no? Sí. Sí. Vamos a partir entonces agradeciendo a las compañeras y a los compañeros que están con nosotros y agradeciendo particularmente a Marco y a Hernán, quienes han tenido que trabajar para nosotros hoy día. Y les agradezco además sobre todo su disposición generosa. Apenas les pedimos, les hablamos, dijeron lupa, chalupa, ningún problema. Así que eso se agradece, sobre todo cuando las cosas las hacemos los comunales, suelen ser bastante más complicadas. En el primer coloquio que hicimos hace 15 días atrás, abordamos el tema de la pandemia como un tema de salud pública, esencialmente. Hoy día lo que queremos hacer es abordar las consecuencias políticas, económicas y sociales que se pueden prever de esta pandemia. Sabemos ya que toda la acción política que viene a futuro estará marcada por la pandemia, tanto el debate por la nueva constitución como las próximas elecciones. Y no solo la coyuntura, sino que todo el periodo que se abre ahora, que tiene evidentes dimensiones estratégicas, tanto a nivel nacional como internacional. Necesitaremos formular nuevas propuestas políticas para abordar los nuevos problemas: la mayor pobreza, la mayor inseguridad, la mayor desigualdad, la precariedad en el empleo, etc. Creciente precariedad en el empleo. Necesitaremos también pelear con más fuerza y claridad por una alianza política y social que considere las soluciones a esos nuevos problemas en un programa popular. Necesitaremos enfrentar la tarea de hacer del PS un partido de izquierda comprometido con ese programa, hoy desde una oposición clara y mañana desde un gobierno que lleve más allá el programa de cambios estructurales iniciados por Michelle Bachelet. Los dejo ahora, dejo a Marcos con la palabra durante 20 minutos y después Hernán 20 minutos más. Si tienen preguntas que quieran hacer, abajo tienen una pantallita amarilla que dice chatear, ahí anotan las preguntas, las vamos a ir viendo y las responderemos en la medida que aparezcan. Muchas gracias. Adelante, Marco. Bueno, muchas gracias a todas las personas que llegaron a participar en esta reunión. Quiero saludarlos a todas y a todos. Y quiero agradecer también la invitación que me hizo el comunal para participar en esta reunión de hoy día. Y lo que yo voy a tratar de hacer es, de manera muy sintética, es plantear una parte de la discusión que yo creo que en este país no se está dando todavía, que tiene que ver básicamente con la profundidad de la crisis del momento que se está viviendo hoy día en Chile, pero sobre todo internacionalmente. Entonces voy a hacer en realidad una cosa, me voy a alejar un poco, voy a hacer algunos comentarios sobre la situación internacional y después voy a caer con algunos comentarios sobre lo que está pasando acá, pero es más bien para abrir una discusión, una conversación. Lo primero que yo quería plantear es que la pandemia es un escenario que descoloca mucho, es una crisis sin precedentes, salvo a comienzos del siglo XX, del siglo anterior. Y lo segundo que quiero plantear es que, sin embargo, está ocurriendo Marco, ¿sí? es que se fue de repente la conexión. Te congelaste. ¿Ahora? Sí, ahora se te escucha. Ya. Y quería decir que
me parece importante vincular lo que está ocurriendo globalmente con lo que está ocurriendo en Chile, porque yo creo que también es necesario entender que la dinámica global va a tener un efecto sobre nosotros muy larga en el tiempo. Entonces, el argumento que yo quiero hacer es que la pandemia se produce en un momento, tanto en Chile como internacional, pero sobre todo desde el punto de vista internacional, que es lo menos discutido en Chile, muy especial. Y lo especial del momento internacional en que se produce la pandemia, en que emerge la pandemia, es que se estaba desarrollando desde un momento muy reciente, digo, desde que asumió Trump, básicamente, en forma muy clara, por primera vez desde que se inició el ciclo neoliberal a nivel mundial, en la década de los 70, se estaba desarrollando un proceso político a partir del gobierno de Trump de desmontaje, de crisis y desmontaje de la globalización. Nosotros estamos acostumbrados en Chile, desde el año 73 hasta hoy día, a vivir en un mundo neoliberal. Chile es un mundo neoliberal desde entonces. Chile fue el primer país que aplicó un modelo neoliberal, pero esto se aplicó globalmente después. Ahora, a nivel internacional, ese modelo hizo crisis. En Chile comenzó la crisis en 2011 con el movimiento estudiantil, uno podría decir incluso antes, ya estaban los signos de crisis, pero claramente en 2018 hubo un estallido el año pasado, y eso que ocurrió en Chile a nivel global ya ocurrió también. Y así como en Chile se están viendo las consecuencias que tuvo el estallido de 2018, se estaban viendo con la puesta en marcha del proceso constituyente, a nivel mundial, la consecuencia de la crisis del modelo neoliberal fue la elección en muchos países, o la consolidación en otros, de liderazgos no democráticos. El más importante de eso fue Trump. ¿Y qué es lo que pasa con Trump? Que después de 40 años de globalización, él pone en marcha un proceso político, una dinámica política orientada a desmontar la globalización. Perdón, algo pasó acá que me apareció una pantalla que yo no estoy... Sí, es una pantalla del Marcelo Castillo. Sí, y no sé A mí por también. qué. A mí también. Y me saca de la pauta que estaba intentando seguir, que se había preparado. Usted está viendo ahí. Ahí sí, Ahí está. Ahí. ahí está. Pégale un combo al Marcelo, por favor. Entonces, ¿qué es lo que estaba pasando con Trump? Que este tipo, a partir de que asume, en 2017, pone en marcha de inmediato un proyecto político para destruir la globalización. ¿Por qué? Porque la globalización produjo ganadores y perdedores, y él representa a los perdedores en Estados Unidos. Así como en Europa también están emergiendo líderes políticos de los perdedores, como los neofascistas en Francia, en Europa Oriental, etcétera, o el Brexit en Inglaterra, que fue el equivalente al estallido acá en Chile. En Estados Unidos eso llevó a la presidencia de Trump. Y Trump puso en marcha un proceso de destrucción del proceso de globalización, que por supuesto no es algo que esté consolidado, estaba iniciándose, y se estaba expresando en 3 ámbitos con mucha fuerza, por las medidas que él estaba tomando. Él estaba tomando medidas en el sistema financiero y los circuitos financieros para castigar a sus rivales. Estaba tomando medidas para garantizar la hegemonía de Estados Unidos en la competencia tecnológica internacional, porque la economía mundial se está trasladando por la revolución industrial hacia el Internet de las cosas, y eso se basa en la tecnología del 5G y en la inteligencia artificial, especialmente el Big Data. Y el tercer canal de estructuración de su iniciativa política de destrucción de la globalización era la reorganización o segmentación de las cadenas de valor. Entonces, en esa clave, tanto por la disputa tecnológica como comercial, él necesita enfrentar a China. Y plantea un conflicto con China que nadie había planteado, y el sistema global
entra en una crisis que no se había dado hasta ese momento. Es decir, desde el año 79, cuando se lanza el primer plan de ajuste en Estados Unidos que marca el inicio ya mundial de la globalización, hasta el 2017 no había habido ningún proceso mundial de desafío a la globalización neoliberal. Nosotros en Chile no lo estamos viendo tan claramente porque estamos sumidos en nuestra dinámica, especialmente desde el 2018, poco tiempo después de la elección de Trump. Entonces no tenemos el tiempo para ver todo lo que está haciendo Trump. Pero Trump está siendo muy eficaz en ese proceso. Y bueno, entre medio, esto ocurre porque la globalización produjo una crisis democrática en la mayor parte de las sociedades europeas, estadounidenses y latinoamericanas, distintos África, Asia y Medio Oriente, perdón. Pero el hecho es que esa dinámica, en el fondo, estaba anunciando una etapa distinta, porque la respuesta política podía ser más democracia o podía ser fascismo. Y hasta el momento la tendencia global predominante es la emergencia de una nueva forma de fascismo. Trump es una nueva forma de fascismo. China es una dictadura. Rusia es otra forma de fascismo. Los países más importantes a nivel regional, a nivel mundial, también están siendo gobernados por nuevas formas de fascismo. O algo parecido, incluso por regímenes que creo que va a haber que discutir, por ejemplo, en América Latina, bastante autoritarios que venían desde la izquierda. Venezuela, incluso hay un gran debate en la región respecto a las medidas que está tomando AMLO en México, medidas muy autoritarias, de mucha militarización, políticas muy importantes. Entonces, a nivel global, las principales potencias ya están siendo dirigidas por liderazgos no democráticos. Las principales potencias regionales en América Latina, en Medio Oriente y en Asia, ni hablar en África, también están siendo dirigidas por liderazgos que no son democráticos. Y las respuestas económicas que están emergiendo son o neoliberales, en algunos casos regímenes que mantienen su orientación neoliberal, pero con un contenido proteccionista en el sentido que, como en el caso de Estados Unidos, van a colapsar, van a segmentar la economía internacional y plantear una disputa que ya está en marcha con China. Entonces, la pandemia estalla en ese contexto, en que ya está planteada la litis entre Estados Unidos y China, y eso hace que todo el proceso de respuesta a la pandemia sea infinitamente más complejo, porque al haber un conflicto, en el momento que estalla la pandemia, eso debilita toda la posibilidad de que haya procesos de cooperación internacional para enfrentar eficazmente, de una perspectiva mundial, la situación de la pandemia, los desafíos que plantea la pandemia. Y bueno, y la pandemia misma ha detenido todos los procesos internacionales de cooperación en materia económica. Entonces, esta crisis de globalización estaba en marcha cuando estalla la pandemia, se agudiza ahora por la lectura de la pandemia en clave de disputa de Estados Unidos-China, y se agudiza por la parálisis de la economía internacional por la disrupción de las cadenas de valor en todo el mundo. Entonces, y en América Latina, antes de llegar a Chile, todo esto se hace más complejo no solamente por la elección de líderes neofascistas, en algunos, sobre todo en Brasil, pero con una tendencia a la militarización en toda la región, como parte de la respuesta anterior a la pandemia y especialmente a partir de la pandemia, sino que se da la crisis en un momento regional en que las instituciones de concertación política regional también han sido desmontadas. Después de un periodo de gobiernos progresistas o de izquierda que habían construido un regionalismo latinoamericano alternativo al regionalismo neoliberal de los 90, la ola de gobiernos derechistas que se ha desarrollado destruyó ese regionalismo. Por lo tanto, no hay mecanismos de concertación política regional para responder frente a este momento. Chile, antes de entrar a la pandemia, estaba en una situación política muy compleja internacionalmente. Estaba teniendo que elegir
por petición, por emplazamiento de Estados Unidos entre China y Estados Unidos. A eso vino Pompeo, el secretario de Estado de Estados Unidos, el año pasado a Chile, a decirle a Chile y América Latina que América Latina tenía que elegir entre China y Estados Unidos. Todo eso estaba ocurriendo cuando estalla la pandemia. Y lo que ha ocurrido con la pandemia, yo diría que solo está empeorando la situación. ¿En qué sentido? La está empeorando porque a nivel nacional, a nivel internacional ya hice algunos comentarios, pero a nivel nacional está empeorando la situación porque está significando un momento de desmovilización muy importante, de despolitización a la ya grave crisis de la política chilena, en que los partidos están completamente deslegitimados en la opinión pública y en el movimiento social que se puso en marcha en 2018. Y en ese vacío político, el gobierno y la derecha logran encontrar, con la pandemia, el espacio que necesitaba para retomar la iniciativa política. Se posterga todo el proceso constituyente, se detiene la movilización social, y la oposición desaparece completamente. Y la agenda política queda en manos completas del gobierno en este momento. Yo diría que tiene una complicación adicional. El gobierno plantea el desafío, la exigencia a la oposición de contribuir a un momento de crisis sanitaria nacional sin hacer ningún aporte como gobierno a una distribución más equitativa del costo de la pandemia en el país. Y peor aún, hay sectores de la oposición que sin exigirle al gobierno medidas que permitan una distribución más equitativa de los costos de la pandemia, y no los trasladen solamente a los sectores populares, están disponibles para colaborar con el gobierno a cambio de nada. Y yo creo que ese desafío está planteado para los partidos políticos, pero también para el movimiento social. El movimiento social tampoco logra rearticularse y tampoco logra construir una estrategia política propia, como estaba desarrollando al margen de los partidos políticos desde el 18 de octubre. Entonces el desafío es importante en este momento. Yo diría que la oposición no existe. Lo que pasó en la Cámara de Diputados es solo un síntoma de dónde está la estabilidad en el mundo político. Y en particular el Partido Socialista en este escenario, en mi opinión personal, no existe. Y son más bien algunas figuras del Partido Socialista las que están entregando orientación pública, y yo no comparto, básicamente planteando este escenario de colaboración que ya se había configurado en el apoyo a la agenda de seguridad ciudadana, a la agenda represiva y militarizadora, criminalizadora que estaba promoviendo el gobierno a partir del estallido, con el apoyo a los proyectos de ley en el Congreso, y que ahora se profundiza. Yo creo que hay un momento ahora de reconstitución de una alianza del Partido del Orden con el gobierno, que ven no les gusta lo que ocurrió a partir del 18 de octubre, y el problema es que el movimiento social y la izquierda están paralizados. Entonces yo creo que los desafíos hoy día están concentrados en la rearticulación de un programa de izquierda frente a esta crisis coyuntural, y un programa de izquierda que involucre no solamente a los actores políticos de la izquierda, sino que también permita, sea una oportunidad para establecer algún tipo de diálogo entre actores políticos en este margen con el mundo social, que se está buscando formas de rearticularse, que no habían logrado formas de conversar hasta ahora, y yo creo que eso es el tipo de desafíos políticos que tenemos hoy día. Llego hasta ahora para no usar el tiempo. Gracias, compañeros y compañeras. No se escucha, Miguel. Miguel, tienes que reiniciar el audio en tu computador. No me deja. Ahí sí. Ya. No, yo creo que tú me tenías callado aquí. No era yo. Gracias, Marco. Hernán, son tus 20 minutos ahora. Gracias. ¿Estás silenciado también? ¿Te tiene silenciado la Pilar?
No soy yo la que estoy Ahí sí. silenciando. Sí, no sé quién era el administrador, pero me tenía... La Pilar, dejo, la Pilar. No. Ya, Ella silencia todo el comunal. ahora sí. Ya, yo también voy a partir desde la pandemia y los efectos a nivel de la economía mundial. Y estuve analizando las cifras del año 2009, donde tuvimos una crisis internacional que se gestó más bien en los mercados financieros, pero que los golpeó de forma bastante similar. Hubo una fuerte interrupción del comercio internacional en ese momento, que derrumbó fuertemente los precios de los commodities y además provocó una recesión en el mundo occidental, tanto en Estados Unidos como en Europa, una fuerte recesión en el año 2009 y eso finalmente nos tocó a nosotros, que también tuvimos una recesión en ese año. ¿Y qué es lo que ocurrió? Se nos desplomaron los ingresos fiscales, ¿sí? Pero ahí, bueno, teníamos un ministro de Hacienda que fue criticado en su momento, que hubiera actuado de forma más intensa para hacer una política contracíclica, pero frente al desplome de los ingresos tributarios y de los ingresos corrientes, asociados a los traspasos que podía hacer Codelco y que en ese momento estaba con el precio del cobre en el suelo. Y finalmente tuvimos una política anticíclica que hizo que el gasto público aumentara, más allá de lo que estaba previsto en la ley de presupuesto, que ya crecía y creciera en forma bastante intensa con respecto a lo que se venía haciendo. Hoy la situación es parecida, pero es un poquito distinta, porque además de la recesión que va a haber en el mundo occidental, vamos a tener que China va a tener también un momento recesivo. De hecho, ya está con cifras bastante negativas y está bloqueado en el comercio internacional. Entonces es una situación nueva que nos va a golpear también durante más tiempo, porque eso va a tener efectos sobre el precio del cobre, acentuando esta debilidad que tenemos para recaudar impuestos. Y lo que estamos viendo ahora, y las cifras que está manejando el Ministerio de Hacienda, nos presentan un presupuesto fiscal que se está desplomando, pero no por el lado del gasto, sino que por el lado de los ingresos. Y efectivamente ya veníamos con una situación bastante golpeada desde el estallido social, donde la recaudación tributaria se estaba resintiendo. Hoy, con los efectos de la pandemia, con los efectos de las restricciones impuestas sobre determinadas actividades, los ingresos fiscales se están desplomando. Y esta medición que hace el ministro de Hacienda del déficit, donde estamos hablando ya prácticamente de un déficit para este año que va a ser en torno al 10% del PIB, pero ya veníamos con un déficit que está en torno al 3%, al 3,5%. Y por lo tanto, el desplome de los ingresos es el que está explicando la mayor parte del incremento de este déficit del presupuesto público. Y si vemos por el lado de lo que está haciendo la política fiscal en términos de tratar de asegurarle ingresos a la población, estamos en un modelo de corte neoliberal a ultranza. Aquí lo que se está haciendo es que cada ciudadano se va a tener que rascar prácticamente con sus propias uñas. Un botón de muestra, el uso del fondo de cesantía sin que se desvinculen los trabajadores y que los empresarios no tengan que incurrir en ningún costo de despido, sino que finalmente son los propios fondos que tienen acumulado ahí los trabajadores, más un fondo solidario apuntalado apenas con 2.000 millones de dólares, que va a permitir que algunas familias logren tener algún flujo de ingresos durante estos meses. El ingreso familiar de emergencia, que son otros 2.000 millones que están puestos sobre el tapete, pero que desde el punto de vista fiscal no va a incrementar más gastos, porque se va a hacer su financiamiento vía reasignaciones. Y después lo del FOGAPE, que no implica gasto público, porque es una operación que se llama bajo la línea, y por lo tanto son fondos que no se van a ejecutar, van a estar ahí en términos de fondos de garantía, y en la medida que ocurran los préstamos desde la banca privada hacia el sector productivo de pequeñas, medianas e incluso de grandes empresas, ahí las que entran en falencia son las que van a entrar a utilizar algún tipo de fondo público, pero en lo inminente no hay prácticamente gasto público. Entonces, ¿cuánto se ha incrementado el gasto público en este contexto? El incremento del gasto no está superando los 4.000 millones de dólares, ¿sí? Y eso le estoy diciendo dadivoso, porque en el fondo casi todo viene por el lado de reasignaciones, y lo único concreto que se está financiando es algo que va hacia el fondo solidario, del fondo de cesantía, y un aporte en torno a los 1.000 millones repartidos para los distintos municipios
tratar de solventar algunos de los problemas financieros que van a tener. Del resto no hay nada. Entonces, ¿a qué nos vamos a enfrentar? A una situación en la cual efectivamente se va a debilitar notablemente el financiamiento público y se va a achicar el tamaño del Estado, ¿sí? Después de toda esta vuelta, en términos del endeudamiento en el cual se va a tener que incurrir para suplir la falencia de ingresos, donde probablemente terminemos también con los fondos soberanos bastante menguados, hacia futuro, ¿qué es lo que vamos a tener? Un poquito más de lo mismo, reticencia a tratar de incrementar la carga tributaria, que es lo que le va a dar viabilidad de mediano plazo a una política fiscal y a una política social más equitativa y que permita un proceso redistributivo en el cual efectivamente podamos desarrollar un conjunto de políticas públicas que vayan a darle garantías de un estado de bienestar fortalecido y que atienda cuestiones mínimas. Aquí no estamos tratando de pasarnos para el otro lado y tener un gran estado de bienestar, sino que ir a completar cosas mínimas. Entonces, con todo esto ya estamos viendo el aprovechamiento desde el punto de vista de no a los cambios estructurales, o sea, el debilitamiento y un poco la línea que seguía Marco, de la situación política que tenía después del 18 de octubre la derecha y el gobierno. La pandemia viene a revertirlo y les da una oportunidad extrema en términos de postergar. Ya con todas sus letras lo dijo la ministra del Trabajo, que no veía que había espacio como para seguir adelante, pretendiendo incrementar el aporte patronal para financiar la previsión en Chile. Entonces, todo lo que tenga que ver con aportes del empresariado para tener un sistema de pensiones que se fortalezca, por lo menos desde el punto de vista de la recaudación y el financiamiento, va a ser postergado. Eso por un lado. La reticencia a obviamente soportar una carga tributaria mayor. O sea, vamos a tener la excusa de un par de años, por lo menos, en que vamos a estar en recuperación franca de este año de crisis del 2020. Por lo menos toda esta administración no va a dar pie a ningún incremento de carga tributaria, y ya el ministro de Hacienda hablaba que íbamos a tener que hacer microajustes en el punto de la vista de la carga tributaria, y él veía que esto se iba a desarrollar en un eje de 20 años. Hoy él estaba hablando, cuando habló en Nicaria, de una situación que probablemente se iba a ver incrementada esa carga, pero muy gradualmente hacia el 2040. O sea, es una manifestación de postergación de cualquier evento que permita hacer un cambio sustantivo en cómo se hace la política pública, y bueno, cuáles son los designios desde el punto de vista del desarrollo económico que va a tener el país. Asociado a eso, después de hice una revisión de todas las grandes crisis últimas que ha tenido Chile, partiendo con la gran crisis del 82-83, donde el desempleo abierto llegó a niveles del 27-28%. Y ahí, ¿qué es lo que tuvimos? Un desempleo que se mantuvo bastante elevado durante casi 10 años. Recién al final del gobierno de Elwin logramos tener niveles de desempleo que estaban bajo los 2 dígitos. Una política salarial que disminuyó fuertemente los salarios promedio en la economía y costó mucho que se recuperara, porque la empleabilidad costó mucho que fuera un elemento dinámico. Entonces, ahora, ¿qué es lo que vamos a tener? Tenemos que los trabajadores están autofinanciando sus cuarentenas, ¿sí? Con cargo al fondo de cesantía para los que tienen más suerte. ¿Sí? Pero el fondo de cesantía va a durar 3 meses. El efecto en el desempleo va a ser bastante mayor, porque una vez que empiece la economía a recuperarse, hay sectores que no van a poder volver a la normalidad. Estamos hablando del comercio, de los restaurantes, de los hoteles, donde la demanda va a estar extremadamente lenta en su recuperación. O sea, toda esta situación de distanciamiento social, obviamente va contra todo aquello que concita el juntarse, el tener lugares donde efectivamente la población consume en forma hacinada, lugares, espacios donde efectivamente el consumo colectivo es lo que nos destaca. Entonces, todos esos sectores, el transporte también, el transporte aéreo, el transporte interregional, vamos a tener una crisis bastante larga de todo ese mundo de servicios ligado al consumo de la familia, que van a estar afectadas por una merma en los ingresos, una situación de empleabilidad muy deteriorada, y obviamente vamos a tener probablemente un debilitamiento en los movimientos sociales. Recordemos que en los grandes momentos de crisis, lo que viene después, el desempleo es el primer gran desarticulador de cualquier
intento de generar un movimiento político que concite alguna cohesión y logre generar una impronta de acción política. Entonces vamos a tener que el desempleo va a ser el primer enemigo para tener una reactivación de nuestra agenda social y de los movimientos sociales tratando de articular algo que se oponga. Yo creo que ahí va a haber un gran problema que va a estar asociado al debilitamiento que va a tener entonces el empleo, la baja en los ingresos y la descapitalización de todos los elementos de protección social que se habían estructurado hasta. O sea, el fondo de cesantía va a quedar bastante menguado después de todo esto. Vamos a tener que los fondos soberanos van a quedar bastante debilitados. La capacidad de recaudación va a demorarse probablemente un par de años en tomar los niveles que teníamos hacia el 2019. Y por lo tanto, todo lo que tenga que ver con políticas de gasto público, vamos a estar con una estrechez y que si es que llegara a cambiar el signo del gobierno, nos va a pasar lo que le pasó a Obama, que obtiene una economía prácticamente al borde del colapso, tiene que financiar el rescate de numerosas empresas y después nunca le aprueban un presupuesto que pretendía por lo menos incrementar el gasto social. Y nunca pasó esa ley. Pasó 8 años tratando de tramitarla y nunca le dieron el paso. Entonces, en función de eso, yo creo que lo que se viene desde el punto de vista de la gestión financiera fiscal, el momento es muy, muy apremiante. Por otro lado, vamos a tener que en todas estas crisis, siempre el empresariado chileno logra hacer una política de racionalización y de ahorro de personal. ¿Sí? Y ahora está dado, toda esta pandemia lo que ha posibilitado es que todo el retail y en general varios sectores de la actividad que concentran gran parte de los oligopolios en este país están fortaleciendo todas sus plataformas digitales. ¿Sí? Y la plataforma digital, ¿qué es lo que hace? Es ahorrar empleo. ¿Sí? Todas las comercializaciones presenciales probablemente van a requerir bastante menos empleo. Entonces, cuando la gente quiera volver y decir, bueno, ya la suspensión reactíveme, le van a decir, lo reactivamos y a los 2 meses, chao. ¿Sí? Entonces, yo creo que también vamos a tener un proceso de reestructuración y de reorganización industrial que va a requerir menos empleo que el que teníamos hasta antes de la crisis. Y además eso va a conspirar que las pequeñas y medianas empresas son las que van a tener menos capacidades, porque no seamos ingenuos, la banca va a concentrar los créditos en los clientes que considera más viables. O sea, todo esto de las líneas de créditos baratas, en el fondo van a ser principalmente utilizadas para complementar a aquellos deudores que son viables, que están pagando y que van a seguir pagando. ¿Qué banco va a prestarle a la industria hotelera pequeña o mediana? ¿Qué banco va a estar apuntalando a empresas de transporte que estén en el transporte interurbano o tratando de hacerle la competencia a la TAM? ¿Cuál va a ser la condición que va a tener Sky cuando esto vuelva y el flujo de pasajeros siga debilitado por condiciones económicas y por condiciones de desconfianza y de temor de la gente frente a lo que ha sido este régimen de terror de la crisis sanitaria? Entonces, yo creo que tenemos un problema estructural muy fuerte donde nuestro accionar sigue siendo plenamente neoliberal. Y coincido en eso con Marco en términos de que la inmovilidad de nuestros partidos de centro-izquierda es notable. ¿Sí? Nos estamos comiendo todo lo que es el autofinanciamiento de nuestros trabajadores y que usen al máximo todos los recursos, incluso las proposiciones de retirar fondos de la AFP, sin ningún respaldo y contraprestación por el lado del gobierno, me parece una cosa ya supina, es el sumum del modelo totalmente neoliberal. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, yo creo que estamos muy mal parados políticamente, no hay una idea clara de cómo tenemos que hacer la gestión económica y financiera desde el ámbito de la política pública, y no vamos a tener el respaldo ciudadano que nos permita reequilibrar la cancha hacia un movimiento totalmente progresista. Entonces, en ese sentido, yo creo que lo que queda de esta administración probablemente va a potenciar a personajes más bien populistas. Ya vemos ahí que en la encuesta quiénes son los más valorados, nuestro amigo Lavín y Carter, que es el otro de la Florida, que tienen copados los matinales y se van turnando de aquí a allá. Y eso va quedando la gente.
Y por el lado de la oposición, invisibilidad total. O sea, un par de aparecidos que no tienen ninguna proyección en términos de ser grandes líderes políticos que puedan concitar un proyecto económico y de gestión pública que sea distinto de lo que tenemos. Y los municipios, ni hablar. Los municipios van a entrar en una situación de crisis financiera de muy corto plazo enorme. La postergación de las patentes de vehículos, la postergación del pago de las contribuciones, y aunque no den posibilidad de postergarlo sin efecto, la gente va a dejar de pagar la cuota de contribuciones. En el fondo, la gente va a ver en los impuestos que deja de pagar una fuente de financiamiento, o por lo menos evitar un frente de gastos importante. Por lo tanto, el Fondo Común Municipal se va a defondar, y se va a defondar en abril con la cuota de contribuciones, se va a defondar en mayo o junio cuando haya que pagar las patentes municipales, que también va a haber un montón de sectores como los restaurantes, los hoteles y el comercio al por menor, e incluso las grandes tiendas. Yo creo que van a regañadientes tratar de conseguir que les particionen en cuotas. Y si el gobierno central no le hace un puente financiero, varios municipios van a entrar en una falencia que incluso van a tener problemas para pagarle el sueldo a sus propios funcionarios. Recordemos que hay municipios que, y no son pocos, alrededor de un 30% de los municipios que más del 75% de su presupuesto depende de los aportes que le haga el Fondo Común Municipal. Por lo tanto, la crisis financiera que se nos viene a nivel de los gobiernos municipales es enorme. Y ahí nuevamente vamos a tener un conjunto de ciudadanos que tienen mucha ayuda asistencial desde los municipios, y los municipios van a quedar totalmente atados de manos para poder seguir insistiendo. Este gobierno, con la lógica que está administrando el presupuesto, de contener el gasto, y prácticamente todo el déficit se va a explicar por caída de los ingresos, que es una caída transitoria y se va a recuperar lentamente después, no lo veo financiando ese puente para las municipalidades, y mucho menos activando los programas de empleo de emergencia que también administran las municipalidades cuando el desempleo esté sobre el 10%. Entonces vamos a ver ahí en acción una gestión financiera donde el flujo de caja es lo que está haciendo la orden del día para el ministro de Hacienda, y que es muy discursivo, pero ahí tenemos cuánto se demoraron en pagar el bono que habían anunciado en marzo, que era el bono COVID, 150 lucas por hogar. Reestructuran un ingreso familiar de emergencia, que en el mejor de los casos van a haber un conjunto bastante reducido de hogares, que van a ser menos del 40% de las familias más pobres, que con suerte van a recibir 260.000 pesos el primer mes, y el segundo mes no sabemos. ¿Sí? Y la moda de los pagos que van a ser 142.000 pesos, que es lo que van a recibir la mayor parte de los ingresos familiares de emergencia para los que están en el sector informal. Por lo tanto, yo creo que la situación va a ser bastante crítica desde el punto de vista del empleo. Vamos a retroceder fuertemente en pobreza y la recuperación va a ser bastante más lenta. El optimismo del Banco Central en su primer informe, esa V de recuperación rápida en el segundo semestre, no se va a dar. El gobierno sigue incluso majaderamente hablando de una caída del PIB de nuestra economía del 2%, cuando ya todos los organismos internacionales, incluida la CEPAL, nos están dando por lo menos una caída del 4,5%. Y si esto se sigue profundizando en Estados Unidos, tenemos prácticamente 27 millones de trabajadores que están pidiendo subsidio de desempleo. ¿Sí? Entonces está superando el 10% de desempleo en Estados Unidos, y esto va a seguir. ¿Sí? El incremento semanal es de 5 o 6 millones de trabajadores que piden subsidio de cesantía en Estados Unidos. Entonces yo creo que la recesión que va a enfrentar Estados Unidos va a ser muy profunda, y obviamente eso va a arrastrar a China. China es el proveedor de toda la industria occidental en términos de insumos. Por lo tanto, también eso va a afectar la dinámica de recuperación de China, y eso nos va a golpear a nosotros durante un largo tiempo, porque va a debilitar todo lo que tiene que ver con ingresos del cobre. Entonces yo veo un panorama bastante oscuro desde el punto de vista de lo que podría ser levantar una opción política que nos permita efectivamente tratar de nuevamente recobrar una capacidad de acción en términos de tratar de reconstruir un modelo de bienestar, un modelo económico en el cual demos lineamientos que paulatinamente nos vayan conduciendo hacia otro lado.
mayor concentración económica, mayor desplazamiento de las pequeñas y medianas empresas, y el mundo del trabajo bastante afligido por un par de años en términos de recuperar índice de desempleo razonable y las masas de salario bastante alicaídas por un par de años al menos. Eso es lo que les puedo contar para no abusar más de su tiempo y dejar ahí que emerjan algunas preguntas y el debate. Ay. No hay de qué ponerse contentos ni de sonreír. Le agradezco a los dos compañeros, a Marco y a Hernán, su humildad en haberse tomado incluso menos del tiempo al que tenían derecho. Yo no sé, Marco, si tú quieres decir alguna cosa respecto a lo que señalaba Hernán. A mí me parece que hay una consecuencia política evidente en lo que dice Hernán, respecto a que la situación económica futura implica como una vuelta atrás en las reivindicaciones, en las posibilidades. Va a haber que volver a cuestiones básicas de la sobrevivencia. Y eso afecta, yo creo que a todo el movimiento social, afecta a los partidos, afecta a la necesidad de este nuevo programa que yo decía en un comienzo que me parecía como fundamental. Marco, te dejo la palabra por si tú quieres decir algo respecto a lo que señala Hernán. Sí, mira, yo creo que la magnitud de la crisis está en desarrollo y aumentando. Yo creo que Hernán tiene razón en el sentido de que las cifras que van dando prudentemente las instituciones nacionales e internacionales sobre la profundidad de la crisis están creciendo. Y yo creo que aquí, Hernán, o si hay otros economistas, me podrían corregir, pero yo creo que no es para nada aventurado decir que se está transitando de una recesión a una depresión. Ya lo están diciendo los diarios económicos internacionales, y eso significa que esto va a ser mucho más profundo que una caída en rango del 5% del Producto Mundial. No sé, yo creo que están todos siendo muy prudentes, porque aquí hay efecto de bola de nieve. Cuando se hacen muchos anuncios, afecta las expectativas y eso deteriora todo, pero yo creo que es evidente que en el caso nuestro, lo único comparable en Chile es, como mencionó Hernán, la crisis del 83. Y si que uno mira la crisis del 83, Hernán mencionó la cesantía que se alcanzó cercana al 30%, es decir, 3 de cada 10 chilenos estaban sin trabajo, o 1 de cada 3. Pero el efecto político de la crisis del 83 fue 5 años después de la caída de la dictadura. El año 83 nadie sabía cómo iba a caer la dictadura. Pero fue la crisis del 83 la que sacó a la gente a la calle y se iniciaron las protestas. Y 5 años después hubo un plebiscito y después, el año 90, una transición. Lo digo porque es muy difícil predecir las consecuencias de lo que está ocurriendo. Obviamente no es el mismo escenario, no es el mismo momento histórico, en fin. Pero aquí se había lanzado un proceso a partir de octubre del año pasado, que había abierto una etapa histórica. Estaba por verse, y en eso yo creo que sí podemos hacer una comparación, si es que la democracia chilena iba a ser capaz de procesar las demandas del movimiento social chileno. Yo escribí por ahí que ojalá no viviéramos la paradoja de que la democracia chilena era menos capaz que la dictadura de procesar las demandas, porque la dictadura procesó las demandas y se vio obligada a llevar adelante el proceso de transición y por la lucha social. Y en el caso del proceso ahora actual, hay un intento por detener el proceso constituyente a propósito de la pandemia. Bueno, a nivel internacional, la crisis del 2009 significó, toda la crisis económica en los países desarrollados significó la emergencia de Trump y los tipos que están dirigiendo esto hoy día a nivel internacional. Entonces, yo creo que estamos en una situación muy distinta, muy nueva, en territorios muy nuevos, y todo indica, toda la información indica que este proceso va a ser largo.
porque también está surgiendo evidencia de que la pandemia va a ser una dinámica de varias vueltas, lo cual va a tener la economía lastrada durante un periodo largo, mientras no se descubra una vacuna eficaz que sea distribuida internacionalmente. En fin, este es un periodo muy largo y las consecuencias políticas también están por ver. Porque no sabemos si Trump, por ejemplo, va a ser reelegido o no. Si Trump fuera reelegido, eso significa que el proceso de segmentación de las economías internacionales, es decir, se va a crear un área económica mundial en torno a China y un área económica donde la hegemonía va a estar ordenada en torno a Estados Unidos, pero ya no va a ser la globalización que conocíamos. ¿Y qué consecuencias tiene eso para nosotros desde el punto de vista político y no solamente económico? Todo eso está por verse. Entonces yo creo que hay muchas preguntas que están abiertas todavía porque el proceso es muy grande, es muy profundo y está recién empezando, la verdad. Hernán, ¿tú querías decir algo más? Hernán, tu micrófono está en silencio, Hernán. Hernán, no se te escucha. Tu micrófono. Ahí sí. Ahí Es sí. que no tengo control sobre eso. Aprieto la cuestión y me dice que el host no me permite sacar el Yo les silencio. dije, No sé No soy quién yo. es el host. yo les dije, yo les advertí. No, yo no te he cerrado. Sí, yo coincido en que a nivel de la economía internacional, toda esta guerra desatada entre Estados Unidos y China van a seguir subterráneamente operando. Y si Trump sale reelegido, que yo creo que sí va a salir reelegido, porque los lugares donde hay mayor oposición son los que siempre han sido demócratas y van a seguir siéndolo, pero el Estados Unidos profundo, yo creo que está con Trump y probablemente Trump está fortalecido, así que no me cabe duda que va a ser reelegido. Y por el otro lado, desde el punto de vista de los demócratas, no tienen capacidad de presentar a ningún candidato solvente. Es como lo que nos pasa a nosotros, o sea, desde el punto de vista de la oposición no tendríamos ninguna posibilidad de presentar un candidato que le haga el peso a cualquiera de los incumbentes que ponga a la derecha ahí, ¿sí? O sea, si hay que enfrentar a Lavín va, finalmente la tercera va a ser la vencida Lavín, y va a salir elegido. Y yo creo que en Estados Unidos va a pasar exactamente lo mismo. Trump va a salir reelegido, tal vez no por sus méritos propios, sino que por la debilidad adicional que le presenta el Partido Demócrata en términos de montar ahí un candidato que le haga el peso. Así que yo creo que lo que está planteándonos Marco se va a manifestar plenamente y vamos a seguir insertos en esta rivalidad donde efectivamente el enemigo para Estados Unidos hoy se llama China, ¿sí? Y todo va a ir en profundizando ese efecto. Y por otro lado tenemos a los europeos que están a dos bandas, porque obviamente para las economías europeas China es un socio comercial y un socio inversor estratégico. Entonces tenemos ahí una situación bastante compleja, donde probablemente los europeos también van a tener que concentrarse en fortalecer su propia comunidad europea para poder participar y ser antagonistas a este juego que va a haber entre Estados Unidos y China por tener mayor hegemonía en la economía mundial. Entonces, para nosotros, país de economía abierta, muy permeable a todos estos cambios, mientras no tengamos un proyecto país que nos permite desarrollar una entidad y una estabilidad con mayores visos autonómicos en términos de nuestra actividad propia interna, va a ser muy difícil que tengamos un cambio de derrotero. Y yo creo que esta pandemia, en la medida que se siga y debilitando la situación económica propia de Chile y de la mano de la profundización de la recesión virando hacia una depresión a nivel de la economía mundial, va obviamente a debilitar, y no me extrañaría que incluso el plebiscito y después la constitución de la constituyente sea totalmente desplazada y aplazada en el tiempo.
Entonces yo creo que ahí la cosa se va a poner más compleja desde el punto de vista de un anulamiento total de las fuerzas progresistas en tratar de revertir sobre la base ideológica que está plasmada en la Constitución, cambios en ese espacio que posibiliten establecer un desarrollo económico y un desarrollo social que sea, vaya por otras vías. Entonces yo creo que ahí, lamentablemente, el momento nos va a pasar por arriba de todo lo que se había avanzado en términos de tener improntas que generaran ahí un enganche de cambio y una posibilidad de que nuestros partidos lograran tomar algún tipo de iniciativa mucho más profunda y de llegada hacia un discurso mucho más popular desde el punto de vista de estar más cercano a la gente y tratando de estructurar una propuesta que hiciera más sentido a la población. Yo sé que si seguimos la conversa entre ustedes dos va a ser bien entretenido, pero hay varias preguntas que están hechas en el chat. Entonces, le doy la palabra a los compañeros que escribieron. Yo tengo anotadas aquí varias preguntas, las voy a leer todas, y ustedes ven cómo y hay preguntas de distinta índole, algunas bien precisas, sobre cifras, qué sé yo. Pregunta 1. ¿Se puede sacar a los bancos de las transferencias? Segundo, ¿en qué condiciones se podría obtener financiamiento externo? Tercero, ¿cuál es el saldo del Fondo de Contingencia Estratégica? Cuarto, ¿cómo se cubren ingresos del fisco no percibidos este año? 5, ¿qué sería un índice de empleo razonable en esta crisis? A esperar en esta crisis. Sexto, ¿quién tomará, a juicio de usted, el liderazgo mundial? ¿O cómo va a seguir esa pelea? Esas son las preguntas que están escritas. Y queremos insistir en que no vamos a dar la palabra porque hay 40 compañeros en el WhatsApp, entonces si se la damos a uno, no se la podemos negar a otro, etc. Eso. Ahí están las preguntas, compañeros. Dirija usted el orden de la palabra, compañero. Claro, claro. Pero elíjalo. A ver, si quieres yo rápidamente abordo algunas preguntas que son bien precisas. El Fondo de Contingencia Estratégica, por lo menos cuando yo estaba en la tesorería, bordeaba entre los 4.000 y los 5.000 millones de dólares. No creo que haya disminuido en proporción, ¿sí? Entonces, eso está ahí disponible, pero acceder a eso requiere voluntad política. Recordemos que este mismo presidente, en el momento de la reconstrucción del terremoto, se atrevió a sacar apenas 500 millones de dólares de ese fondo. Así que no creo que ni siquiera ha aparecido en el debate y cada vez que alguien lo ha planteado, lo han silenciado rápidamente. O sea, no es una institución a la cual vayamos a tener acceso y nuestra clase política tampoco está con alguna capacidad de generar ahí un tipo de intranquilidad de nuestras fuerzas castrenses. El financiamiento externo es complicado porque todos los países van a estar en la misma. O sea, todos van a estar tratando de financiar sus presupuestos por la vía del endeudamiento. Los europeos, lamentablemente, o sea, bien por ellos, tienen esta capacidad de interactuar con los bancos centrales. Entonces, por lo tanto, van a tener ahí la maquinita monetaria que les va a permitir acceder a un financiamiento relativamente fácil y que no van a tener que salir a mendigar y sufrir las consecuencias de colocar bonos y que sean muy mal, bastante castigados por el mercado, pese a que tengamos una reputación de buenos deudores, pero el momento de buscar deuda es la peor. Usar los fondos soberanos, liquidar posiciones en este momento es malbaratar los activos disponibles. Entonces, ¿qué es lo que nos va quedando desde el punto de vista de financiamiento? Y cómo paliar la caída de ingresos de este año. ¿Sí? Este año no cabe duda que en la cuenta la disminución de ingresos va a ser un dato de la causa. O sea, como lo fue el 2009. O sea, de 23 billones nos caímos a 16 billones y este año la caída va a ser más o menos del orden. Si consideramos que vamos a tener 2-3 meses de actividad prácticamente con economía y hibernación, la caída de los ingresos va a ser del orden del 25% igual. O sea,
esa cuestión no nos la quita nadie y no va a ser poder compensada este año. Por lo tanto, hay que suplirla con algún financiamiento que venga de emisión de deuda o de liquidación de activos financieros. Y en ese sentido, la mejor alternativa es emitir deuda interna. Ahí vamos a tener la liquidez de los bancos, la liquidez de las AFP que están ahí patentes, y probablemente la emisión de bonos de tesorería en el mercado local sea una buena iniciativa y para el fisco también un buen financiamiento. Y en los momentos más críticos yo creo que tendrá que venir ahí alguna situación que permita una acción más directa o al menos indirecta, que es lo que se está visualizando ahora, en donde el Banco Central pueda ser un financista indirecto de todos estos bonos que se pueda colocar el fisco en el mercado local. En los mercados internacionales va a ser difícil que podamos recoger fondos sin altos costos económicos y financieros. Así que yo creo que hay que tener cuidado. Desempleo, yo pronostico que hacia el último trimestre del año vamos a estar con una cifra de desempleo con toda lógica sobre los 2 dígitos, y yo creo que vamos a estar en torno al 15%, siendo bastante conservador en la proyección. Si uno analiza todo lo que es la acogida a este plan de suspensión de la relación laboral, vamos aproximadamente, las proyecciones nos dicen que vamos a enterar 700.000 cobros de subsidio de cesantía, y eso nos dejaría con los niveles de desempleo anteriores, y sumando esos 700.000 nos deja inmediatamente en más del 14% de desempleo. Y después, ¿cuántos de esos van a poder ser reenrelados en el proceso de normalización de la economía? No sé. Yo tengo mis dudas de que ese proceso vaya a ser bastante prístino, y los trabajadores yo creo que van a quedar bastante colgados y muy mal parados porque sus fondos van a estar agotados, y el plazo del seguro de cesantía es un máximo de 7 meses, de los cuales la pandemia se va a comer 3 o 4 de suspensión concordada con los empleadores, y después le van a quedar a lo sumo 4 meses donde finalmente el financiamiento que tiene es un 35% del sueldo, y después nada. ¿Sí? Así es que yo ahí creo que abordé la mayor parte. Y lo de los bancos, bueno, los bancos yo ya dije al principio, los bancos van a hacer el programa con la garantía estatal de tratar de darle financiamiento, ya varios lo están diciendo, incluso de las asociaciones de pequeños y medianos empresarios, que la banca va a discriminar en términos de darle viabilidad a los deudores de la banca que van a mantener alguna capacidad de pago. Entonces, no me daría mucha esperanza en términos de que efectivamente tengamos ahí una política de desarrollo productivo que vaya a tratar de darle una sustentación a las pymes que no sean evaluadas positivamente de acuerdo a los criterios de riesgo de la banca. Yo quería comentar algunas cosas, algunas de las preguntas, pero Hernán respondió varias, ya no es necesario mencionar, pero lo que yo quería señalar es que claramente hay un tema de voluntad política. Es decir, lo que es evidente que la derecha en el gobierno no tiene la voluntad política de poner en marcha políticas contracíclicas. Va a ser lo mínimo que tenga que hacer en ese sentido. Y creo que ahí hay un eje súper importante en la respuesta política de la oposición, de plantear una agenda de políticas contracíclicas importantes, porque Chile está entre los países que están en mejores condiciones desde el punto de vista internacional, tienen mayor espacio para incrementar su déficit y su deuda después de años de manejo ultra ortodoxo. Entonces, es un momento complejo, pero Chile tiene un espacio de incremento de su déficit y su deuda para tener un nivel más importante de gasto social, además de las políticas de fondos soberanos que hay, que de alguna manera también contribuyen, aunque no puedan ser liquidados hoy día, contribuyen a dar un cierto espacio que otros países no tienen. Entonces, aquí hay, yo creo, una batalla política que dar respecto del enfoque macro que le da el gobierno a la crisis. También hay una batalla política que dar porque con un gobierno de derecha y neoliberal va a haber la tentación de ir al salvataje de las empresas.
cuando, por ejemplo, nosotros podríamos plantear abiertamente la nacionalización, aunque sea parcial, de algunas empresas y que hay salvataje del fisco, y sin que eso signifique la recuperación posterior necesariamente. Hay una cuestión ahí, por ejemplo, el caso de LATAM. LATAM, además, es la típica empresa chilena que fue privatizada mediante operaciones durante la dictadura, bastante poco transparentes, y ahora están demandando de nuevo un salvataje del fisco después de haber sido comprada bajo valores, eh, junto con otras empresas bajo valor libro, etc. Entonces, yo creo que hay un espacio enorme de discusión desde la oposición respecto de si es que va a haber políticas contracíclicas o políticas que terminan siendo la práctica procíclica, y eso tiene mucho impacto en las políticas, el margen que tenga el gobierno para poner en marcha políticas sociales más ambiciosas en esta coyuntura y subsidios más importantes, tanto a directos, digamos, como las propuestas que se están haciendo sobre renta mínima, aunque sea temporal, y subsidio a las pymes y a las MIPYMES. Entonces, yo creo que hay un espacio importante ahí de discusión política respecto a cómo se va a enfrentar esto. Y lo segundo, que desde el punto de vista internacional, a las preguntas que se están haciendo hoy día, ahora, estoy leyendo, yo creo que una de las cosas más trágicas de este momento es que no hay liderazgo político internacional, salvo en Europa, pero Europa tiene su propio conflicto interno, su propia tensión interna que los neutraliza para asumir un liderazgo internacional. El difícil acuerdo que están construyendo para un entendimiento con Italia, con España, se parece bastante al tratamiento, yo diría incluso racista, que le dieron durante la crisis del 2009 a los países que llamaron los PIGS. Está pasando lo mismo. Y Alemania, a pesar de que está teniendo una respuesta políticamente acertada desde el punto de vista del manejo de la pandemia, desde el punto de vista macro, toda la zona del marco alemán en Europa nuevamente tiene una conducta neoliberal y completamente centrada en la hegemonía de Alemania, y eso provoca políticamente que Europa no pueda articular con fuerza una respuesta global como alternativa a la de Estados Unidos. Y ni hablar en América Latina. Argentina está sola. México no juega en la política latinoamericana con AMLO. AMLO no sabe lo que es hacer política fuera de México. Y Alberto Fernández está solo. El resto son gobiernos de derecha neoliberales. Entonces el escenario internacional es muy complicado. Tan complicado que Trump no tuvo ningún problema para decir que Estados Unidos vetaba la emisión de derechos especiales de giro del Fondo Monetario, que era la solución obvia en este momento, y yo espero que pueda ser revertida. No sé si ha sido revertida después de la declaración de Trump, pero Estados Unidos es el accionista fundamental del Fondo Monetario. Entonces, lo que se esperaba fuera la principal fuente de financiamiento para la crisis, que era la emisión de derechos especiales de giro del Fondo Monetario, fue vetada por Trump. Y eso es lo grave de la situación política internacional. Es decir, las herramientas internacionales, multilaterales, están siendo atacada en este momento, porque la gestión política de la crisis es una gestión nacionalista y que está impidiendo, por ejemplo, los acuerdos en el G20. El G20 se trató de reunir, y la verdad es que más allá de la reunión formal, que fue virtual por lo demás, acuerdos políticos como los 2009, ni siquiera. Como alguien escribió ahí ese día, el hecho de que el G20 esté dirigido hoy día por Arabia Saudita marca claramente lo que se puede esperar del G20 en este momento. Un país cuyo liderazgo político está dedicado a ejecutar y asesinar opositores políticos, está dirigiendo el principal foro de concertación política y económica mundial, que sí fue capaz de preparar una respuesta del 2009 contracíclica, global, keynesiana, y hoy día no hay voluntad política porque los actores son distintos. Entonces, el momento es más complejo que el 2009. La crisis es más profunda y el momento es más complejo desde el punto de vista político.
Gracias, compañero. Miren, hay varias preguntas más que están dando vuelta y que también entretenidas. ¿Hasta qué hora están dispuestos a quedarse en esta cosa? Eh, Mira, hay una pregunta que yo no sé que puede que estar implícitamente respondida antes. Eh, Dice un compañero que, que hay un problema de liderazgo vacío, ideológico, cambio de paradigma, declinación del modelo, del modelo actual de globalización. Yo creo que eso más o menos lo abordó Marco. ¿Tú quieres decir algo al respecto de eso, Marco, respecto de esa pregunta? Sí, solamente diría que lo mismo que está pasando en Chile, de crisis del neoliberalismo y crisis de las instituciones políticas y de los liderazgos políticos, está pasando internacionalmente. Ese es el problema. Eso es lo que dificulta toda la solución a, a esta coyuntura de crisis de globalización y de pandemia en ese contexto. Hay una consulta ahí sobre, sobre los derechos especiales de giro. El Fondo Monetario tiene como herramienta en su normativa la facultad de emitir dinero, que no son dólares, sino que se llaman derechos especiales de giro, que es una moneda internacional. Entonces, y se emitieron en la crisis del 2009, y eso le inyectó liquidez al sistema financiero internacional y a la economía internacional en ese momento, y en este momento no se están empleando y son volúmenes bastante importantes. Es decir, la verdad es que el Fondo Monetario Internacional es un organismo político y por lo tanto puede emitir los fondos que estimen necesarios. No tienen un límite, puede emitir lo que los países estimen necesario. Es como un banco central internacional en ese sentido para este tipo de crisis. Respecto a las preguntas que están planteadas, hay una concreta que la plantea un compañero sobre cuánto estiman ustedes que puede llegar el nivel de la pobreza en Chile. Si tienen alguna respuesta, alguna anticipación, alguna aproximación a esa pregunta. Con el nivel de cesantía que señalaban antes de por lo menos un 15%, uno puede presumir que va a aumentar notablemente, pero ¿a cuánto? ¿Al 15, al 20%? Lo que pasa es que yo creo que el 80% de la población va a haber reducido sus ingresos. El 20% probablemente donde está concentrada también lo va a tener, pero no en la escala suficiente como para generar ahí un cambio radical en su estatus socioeconómico. El resto del 80% de la clase media iba a migrar fácilmente y vamos a tener un conjunto importante que van a estar bajo el umbral de la pobreza. En ese sentido podemos tener cifras con la medición tradicional que estamos en torno al 8%, fácilmente podemos llegar a indicadores de pobreza que estén en torno al 20 al 25%. Todo va a depender de la intensidad del desempleo, la persistencia que tenga el desempleo y el efecto que va a tener eso sobre la masa de salario. Eso. Bueno, para llorar. Hay una pregunta también que tiene que ver porque yo creo un tema central que está detrás de toda esta crisis actual. Un compañero que dice, habrá nuevas crisis, nuevas pandemias, cambio climático, hambre y pobreza extrema. ¿Tendremos que aprender con crisis permanentes, realidades complejas e instituciones obsoletas? Es una pregunta realmente central para esta. Estamos en eso, ya estamos en eso. Eso es lo que está ocurriendo ya sucesivamente, digamos. Estamos viviendo en una crisis tras otra, sin que las instituciones estén a la altura. Creo que alguien lo decía por ahí hace como 150 años atrás, 200 años atrás. El problema entre la superestructura, etc. Entonces, está ocurriendo eso. Y no vamos a tener rápidamente instituciones políticas de gobernanza nueva, porque más bien lo que hay es un conflicto internacional que no ha estallado como la crisis del 29 llevó a la Segunda Guerra Mundial, pero estamos en una crisis, en una situación parecida, digamos, en una situación de crisis mundial con un conflicto abierto que por ahora se expresa en el ámbito comercial, etcétera,
y con una crisis de, digamos, civilizacional. Yo comparto ese diagnóstico que está en marcha con el cambio climático, que es más grave todavía que la crisis de la pandemia, pero que tiene un plazo aparentemente más prolongado, pero cuyos efectos son irreversibles y son planetarios en el sentido de que afectan a todas las especies, no solamente a la especie humana. Entonces, claro, va a haber más crisis pandémicas distintas, pero hay otro tipo de crisis planetarias que están en desarrollo y durante esta etapa, por lo menos, que está durando bastante tiempo, no hay capacidad política para enfrentarlas adecuadamente. Así que yo creo que estamos en un periodo largo y complicado hasta que se organiza algo distinto a nivel internacional. Pero parece que no va a ser a nivel internacional tan fácil mientras siga gente como Trump en el gobierno de Estados Unidos, sino que van a ser varios mundos los que van a empezar a aparecer. Detrás viene India, etc. Una pregunta muy relacionada con eso para ustedes dos también es... ¿dónde se me fue? Respecto a las posibilidades de cambiar la política y la lucha actual en esta nueva coyuntura, si eso es posible o no. De cambiar los procesos políticos y económicos en curso. Mira, no sé si Hernán, ¿quieres partir tú? No, dale, yo voy después de ti. Mira, yo creo que lo que importa en este debate es que esto es una disputa, justamente. O sea, nada de lo que ocurra de aquí en adelante está escrito. Está en disputa. Hoy día, desde el punto de vista global y en Chile, la hegemonía la tiene la derecha neoliberal y la derecha nacionalista. Y en nuestro país también hay una creciente manifestación de nacionalismo en la derecha chilena y en el gobierno chileno. Y eso se ve en la creciente militarización, etc. Entonces, yo creo que hay una disputa y no está todo escrito. Hasta el año pasado, hasta octubre del año pasado, nadie imaginaba que esto podía ser modificado y de repente resulta que sí se podía modificar. Entonces, aquí hay un desafío a todos, digamos, al mundo político, a nosotros, dentro del partido, dentro de la izquierda, al mundo social, y por eso que este tipo de intercambio y de discusiones me parece súper importante en esta etapa, en que hay un reflujo, el gobierno toma la iniciativa y entonces es doblemente importante hacer el esfuerzo por establecer una agenda básica desde la oposición que ponga el acento en las personas. No sé si vieron, hay un artículo sobre el manifiesto que hicieron algunos intelectuales alemanes, Habermas y otros más, planteando el dilema que hay entre la vida y la economía, y que obviamente los que están vivos tienen la prioridad, ¿no? Por lo que podría ocurrir, sobre lo que podría ocurrir, sobre lo que se tiene certeza. O sea, y entonces, yo creo que ahí hay una disputa que se está dando en todos lados, y no me parece casual, para nada, que en este momento esté habiendo movilizaciones de ultraderecha en Estados Unidos o en Brasil o en otros lados exigiendo la reactivación de la economía. La ultraderecha está exigiendo la reactivación de la economía porque ellos expresan de la manera más radical este dilema que planteaba Habermas, pero desde la perspectiva neofascista. Entonces, esa es la discusión hoy día. Y nosotros hoy día tenemos que articular en Chile una agenda contracíclica que ponga el acento en el gasto social por parte del gobierno, pero el gobierno no lo va a hacer porque el gobierno no cree en eso. El gobierno es un gobierno de gente que inventó el neoliberalismo, así que esto va a ser duro, va a ser para largo y tenemos que hacer el esfuerzo de construir desde lo político y desde lo social una alternativa. Nanto, ¿querías decir algo? Yo coincido con el diagnóstico que hace Marco en ese sentido, afincado totalmente en Chile, donde efectivamente todo el modelo neoliberal va a ser ratificado y reempoderado, y con algunas líneas de
desarrollo a nivel de los países del norte, que están hablando de esto del Internet de las cosas. En el fondo es una raíz muy neoliberal de individualismo llevado al máximo, donde efectivamente todo lo que sea desarrollo económico basado sobre socialización de algunos procesos económicos va a ser revertido, y la Internet de las cosas lo que va a hacer es desplazar una gran cantidad de trabajadores en Chile, y más en una economía rentista como la nuestra. Esa es una plataforma de sustitución de trabajo, pero enorme. Entonces yo creo que se vienen momentos complejos, y mientras no tengamos una diversificación productiva y una acción de la economía del sector público que esté reorientada, y ese es un proceso que lleva fácilmente un par de décadas, no es una situación instantánea que un gobierno lo vaya a resolver, y más aún que probablemente lo corto de nuestros periodos de gobierno va a atentar contra cualquier situación en la cual llegue nuevamente la centroizquierda al poder y pueda, más allá de hacer una gestión en el margen durante 4 años, asentar cualquier cambio más profundo. Ya lo vimos con el experimento de Bachelet, donde la derecha fue implacable en términos de boicotear en todos los flancos que pudo, y dejar bastante alicaído, bueno, pavimentar la llegada de cualquier candidato de derecha que hubiese estado, y bueno, Piñera vio la oportunidad y se empoderó en el momento y en las condiciones más oportunas. Entonces yo creo que coincido con Marco en que en esto, visto 2 periodos presidenciales hacia adelante, para la centroizquierda va a ser muy difícil lograr apiarse nuevamente con una propuesta que le haga sentido a la ciudadanía, y la ciudadanía yo creo que nuevamente va a quedar bastante desilusionada, bastante alicaída, y los porcentajes de participación van a verse muy debilitados. Y yo creo que el primer test que vamos a tener de muy corto plazo es totalmente el ninguneo de las iniciativas de cambio constitucional y de acciones plebiscitarias en las cuales efectivamente haya una reivindicación más profunda y que vaya generando los cambios, por lo menos a nivel discursivo, de una constitución. Y yo además temo que en este contexto de debilitamiento de nuestra oposición, debilitamiento de nuestros partidos, en la instancia de cambio constitucional finalmente salgamos trasquilados y le cambiemos en el margen cositas a la Constitución, y nos tengamos que comprar nuevamente otros 25 años al amparo de una carta constitucional que no va a generar ningún cambio de fondo. Para ir como poniéndole sello, aquí hay un par de preguntas que me parecen bien decidoras de la preocupación. Compañero pregunta si es que solo nos queda mostrar la falencia de la sociedad que emergen de la crisis sanitaria y de la pobreza que la acompaña, sin mostrar nuevas formas de vivir o sin visualizar la nueva normalidad, entre comillas. Y una compañera que dice, actualmente se habla de necroeconomía, ¿qué piensan? Yo creo que las dos cosas van más o menos en la misma perspectiva. Y revelan, yo creo, además no sé si angustia, pero una preocupación de toda la gente que milita y que le preocupa el futuro del partido, de la izquierda y del pueblo chileno sobre todo, de la salida a la profundidad de esta crisis. Entonces yo quisiera que hablaran sobre más bien la cosa política de la perspectiva, considerando ahí esta cosa que yo nunca he escuchado todo el día de la necroeconomía. Sí, mira, yo no comparto algunas cosas del diagnóstico de Hernán, pero no comparto su pesimismo completo desde el punto de vista político. Yo creo que tanto la crisis del 83 como la del año pasado muestran que la política es un hecho social, y por lo tanto no está prescrito, esto se construye. ¿Ah? El 83 nadie sabía cómo iba a caer Pinochet. El 2008 nadie sabía cómo se iba a poder derrotar el neoliberalismo después del intento que había hecho Michelle Bachelet. Y resulta que en ambos momentos se construyó un camino. ¿Ah? Entonces yo creo que tenemos los elementos como para ir construyendo eso. Estamos en un momento de dispersión.
Y estamos también en un momento, y quiero decirlo, en que la oposición política no está cumpliendo su responsabilidad y está en un tono político completamente despolitizado. Los partidos no están hablando de desigualdad en la forma en que el gobierno no está enfrentando la crisis. Los partidos no están criticando al gobierno por la desigualdad en la distribución de los costos de la crisis. Los partidos no están proponiendo medidas contracíclicas fuertes. Los partidos no están proponiendo políticas de gasto social más ambiciosas que la del gobierno. Los partidos están en un momento de ayudismo al gobierno que es incomprensible. Realmente la responsabilidad de los partidos hoy día es enorme. Ahora, yo creo que esto va a seguir pasando igual al margen de los partidos. Aunque la gente no pueda salir a protestar hoy día, va a salir tan pronto pueda. Y esto se va a reorganizar de alguna manera, porque yo creo que el proceso, aunque puede estar sufriendo un reflujo por un periodo, producto de la fase más intensa de la pandemia, en la medida que se vaya modificando esta primera etapa, yo creo que esto va a ir apareciendo nuevamente. Y es de esperar que haya alguna capacidad de liderazgo político capaz de plantearse en forma distinta a lo que están haciendo hoy día los partidos. ¿Hernán? Sí, bueno, yo creo que este mismo inmovilismo en los partidos, o este ayudismo exacerbado, yo creo que coincido con Marco en términos del nacionalismo que está permeando transversalmente a toda nuestra institucionalidad. Entonces, con un discurso nacionalista en términos de que es el momento de poner a Chile por delante ante cualquier cosa en la coyuntura, bueno, ahí está la inmovilización y nadie está dispuesto a asumir un costo político, que además yo creo que es un fantasma que siempre se ha articulado con partidos en los cuales finalmente la acción partidaria se hace en el Congreso, y el Congreso no tiene la capacidad de aislarse de la contingencia, y ahora tienen a todos nuestros políticos que tienen acceso a alguna plataforma contra la pared porque tienen que legislar rápido por el bienestar de los chilenos, aunque les estén legislando y aprobando migajas. Entonces, yo creo que eso finalmente también nos pasa la cuenta desde el punto de vista de cómo vamos construyendo una alternativa y que nos permita levantar la voz en algún momento y que tengamos eco popular en términos de sentirnos apoyados en que se requiere ahora más que nunca y que esta pandemia y cómo el gobierno ha tratado la crisis reflejan que efectivamente hay formas distintas de hacer las cosas y respuestas que podrían haber dejado bastante mejor parada a nuestra sociedad. Pero ¿quién está dispuesto y dónde hay una plataforma que nos dé visibilidad a un discurso de ese tipo? Si hoy por hoy lo que vemos que todo lo que es los mecanismos de difusión masiva son los matinales, y en los matinales que tenemos, o sea, reiteradamente viendo la chimuchina asociada a la pandemia y sus manifestaciones en cosas ridículas. Y bueno, Carlos Peña yo creo que decía bastante certeramente en su columna del fin de semana, cómo teníamos una plataforma periodística idiotizante que finalmente nos tenían totalmente administrando un régimen de terror persistente y subterráneo, y basta ver un poco el discurso del presidente de dónde nos tiene arrinconados y en términos de la catástrofe que se nos viene, la pandemia y el enemigo oculto, o sea, el discurso del enemigo está, o sea, hasta la sociedad puesto. Y lo que nos falta es finalmente ver después que el discurso nacionalista se torne también en un discurso represivo mucho más intenso, y que frente a una tentativa de recuperar un protagonismo social, de las calles y estar ahí generando una visibilidad pasmosa y tangible a toda la oligarquía que está en la clase dominante, yo creo que podemos tener una respuesta insospechada y que nuevamente va a contar con el silencio partidario y una poca capacidad de reacción y efectivamente de levantar una acción contra un comportamiento mucho más agresivo y duro de parte de la autoridad instalada en el gobierno. Mira, Sí, quería hacer un comentario a una pregunta o comentario que hace Carlos Vargas desde España, informando que la Unión Europea ha suprimido el Pacto de Estabilidad, a diferencia de las políticas que llevaron a efecto de la crisis del 2008. Y valora la decisión, lo comenta positivamente. Y yo creo que
y eso está ocurriendo porque está Pedro Sánchez en España. Y si no estuviera Pedro Sánchez en España, no habría pasado nada y la Unión Europea no habría, y el gobierno de Portugal, eh, no habría simplemente hecho nada. A eso me refiero con la importancia del liderazgo político para enfrentar la crisis. Al final, uno le puede echar la culpa a Piñera, qué sé yo, pero esa es una parte del problema. Nosotros también tenemos mucha responsabilidad como oposición en la construcción de un camino alternativo frente a esta crisis. Compañeras, compañeros, vamos a ir terminando porque es tardecito y hay varios aquí que me están reclamando que terminemos. Yo creo que lo que decía Marco al final es una buena manera de terminar. No hay solamente responsabilidad de los malos en esta historia, sino que también de los que nos creemos buenos, más o menos. Y por de pronto tenemos una obligación respecto al Partido Socialista que yo creo que no la estamos cumpliendo, ni la dirección del partido en todos sus niveles, ni nosotros como militantes de base, como dirigentes comunales, no somos capaces de, por más que algunas veces nos esforzamos o muchos se esfuerzan, no somos capaces de hacer lo que tenemos que hacer. Y eso, claro, si no tenemos el apoyo y no estamos abrazados con la gente, va a ser súper difícil salir adelante, y siempre las derrotas, mi papá decía que los buenos ganan cuando son más que los malos, y yo creo que tenía razón mi viejo. Él era un comunista, peleó en la guerra española, y algo sabía de peleas y de derrotas. Nosotros no podemos pasar por ahí, ¿no? Entonces yo